Hola a todos, aquí es Scott. Saben, pasé 9 años sin ver spoilers de Heavy Rain, y la única forma de permanecer lo más libre de spoilers antes de jugarlo es no jugarlo. Dios, solo soy humano. ¿Quieren ver algo que hará que cualquier jugador de mediana edad que dice que los juegos eran mejores en el pasado le dé un ataque? A medida que evolucionaron los videojuegos quedó claro como el agua que podrían ser mucho más que el erizo azul contra la obesidad. Puedes hacer diferentes tipos de juegos que desafían todas las posibilidades de ser llamados juegos. Podrías hacer historias interactivas, podrías crear una trama de la misma calidad que cualquier libro o película, al mismo tiempo que le da al jugador la habilidad para tomar sus propias decisiones y afectar el resultado de todo. O podrían solo ser una película en la que apretas el botón correcto en el momento adecuado. O te encantan este tipo de juegos o desprecias este tipo de juegos. A los fanáticos les encanta que es como experimentar una película con la que puedes interactuar, y luego todos los demás piensan que realmente no califican como juegos. No tienes el mismo nivel de control como con un videojuego estándar. Se siente como si estuvieras viendo una película y tuvieras que apretar un botón a veces. Estoy en el medio con mi postura sobre estas cosas. Prefiero experimentar los videojuegos más estándar, pero creo que los juegos interactivos estilo películas tienen su mérito. Pueden ser igual de divertidos, aunque de una manera diferente. Pero para comprender realmente este tipo de juegos, tenemos que echar un vistazo a uno de los juegos más notorios de esta naturaleza. Descrito como un drama interactivo, aquí tenemos Heavy Rain, desarrollado por Quantic Dream. Son conocidos por sus experiencias de películas interactivas. Crearon Fahrenheit, también conocido como Indigo Prophecy antes de esto, y sacó Beyond Two Souls y Detroit Become Human después. Dirigida por David Cage, el juego se reveló inicialmente en el E3 de 2006 con una demostración técnica, Heavy Rain The Casting. Esto no tuvo nada que ver con el juego final. Fue creado para demostrar cómo era utilizar la captura de movimiento para hacer que las personas falsas se vean como personas reales. Solo era un simple video de una audición de casting. La actriz no se quedó en el juego final como personaje secundario. Pero aparte de eso, fue solo una probada en cuanto a cómo se vería Heavy Rain. Y por Dios, se veía. La experiencia interactiva tipo película siempre ha tenido el problema de... no puedo tomarlo en serio cuando se ve así. Heavy Rain se veía casi tan bien como una película real. Y por eso, no fue hasta febrero de 2010 cuando el juego finalmente se lanzó como un exclusivo de PlayStation 3. Quantic Dream originalmente se acercó a Microsoft con el juego, pero ellos no querían tener nada que ver con esto debido a que involucra a niños secuestrados. Sony por otro lado dijo, ¡oh, por supuesto! Se lanzó originalmente para PlayStation 3, posteriormente se actualizó para PlayStation Move. ¡Sí! Y en 2016 llegó al Play 4 junto a Beyond Two Souls. El lanzamiento de Play 4 fue solo digital durante un buen tiempo aquí en Norteamérica. En Europa obtuvieron un paquete doble de ambos juegos que consideré conseguir por mucho tiempo para poseer esta cosa físicamente. Sin embargo, terminaron lanzando copias físicas aquí en 2018 como parte de esta caja de $40 de Heavy Rain, Beyond y Detroit. Puede que eventualmente juegue los otros juegos, pero... vamos. Secuestro de niños. Muy bien, así que jugué todo Yoshi's Crafted World y ahora necesito desempalgarme, así que ¿por qué no probar Heavy Rain? Oh viejo, no puedo esperar para deprimirme. Muy bien, Heavy Rain. Empezamos con un hombre desnudo en la cama. Damas y caballeros, este es Ethan Mars y lo controlaremos en esta aventura. Ok, tenemos que usar la palanca derecha para hacer lo que al juego se le dé la gana decirnos y para movernos por el entorno. Tenemos que sostener el gatillo derecho mientras movemos la palanca izquierda y para interactuar con objetos usamos la palanca derecha cuando aparecen las indicaciones. He esperado tanto tiempo para finalmente usar este banner. Así que forcé físicamente a Ethan a no tener vergüenza y mirar a su pájaro. Nada grita al mirar pájaros como mover la palanca derecha hacia abajo. ¿Puedo explorar un poco la casa? Aquí está la habitación de los hijos de Ethan. Parece que puedo intentar hacer malabares. ¿No sería gracioso verlo estropearlo? Ok, denme una oportunidad más. ¡Qué imbécil! Pasando al baño, se hace evidente que no solo tenemos que usar la palanca derecha y los botones para acciones aleatorias, pero también tenemos que agitar el control. Sabía que todos esos años de jugar te valían la pena. Varias cosas en el entorno de Heavy Rain son completamente superfluas para la historia. No tienes que interactuar con muchas de esas cosas. Por ejemplo, puedes mirarte a ti mismo en el espejo solo para hacer que Ethan se vea como un engreído hijo de perra y nada más. Es hora de bañarme y vemos una forma de desnudez. Sí, todo esto por fin tiene sentido. Entonces Ethan se viste y es hora de esperar a que su esposa e hijos vuelvan a casa. Me quedé mirando la puerta mientras esperaba. Están aquí y ahora la esposa me pide que agarre algunos platos del armario de la sala. Armario de la sala. He estado mirando la sala por 5 minutos tratando de encontrar esta cosa maldita sea. Mi matrimonio está en juego. El armario estaba en el comedor. Esto no es una sala, eso es un comedor. ¿Por qué se llama armario de la sala? Veamos cómo están los niños. Elegí a Jason primero porque es mi favorito. Empecé a darle vueltas, el juego corta este ángulo de Ethan, me río y juego con Sean. Estos niños piensan que soy un dios y le aplauden a cualquier cosa. Ahora es momento de luchar contra Jason. Dios, le estoy pateando el trasero a este niño. Diablos, debieron haber llamado a este juego Jason se muere.
Así que Merlin, el pájaro, muere en el lapso de esto a esto. No puedo alejarme durante 20 minutos sin que el pájaro muerta. No sé qué pasó, simplemente lo hizo. Sean sube las escaleras, lo sigo, pájaro muerto en el suelo. Pudo pasar cualquier cosa. ¿Por qué no pasamos a un lindo viaje familiar al centro comercial? Los niños se vuelven locos, la esposa de Ethan quiere buscar unos zapatos para Sean mientras pasa un tiempo de caridad con Oh, diablo, salió corriendo. Aquí aparece el infame botón de Jason. Pulsa X para conseguir el máximo Jason. No lo llamo X, lo llamo Jason. Ojalá otros juegos siguieran su ejemplo. Así que alcanzó a Jason. Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? ¿Qué te pasa? No huyes así solo para forzarme a comprarte un globo. ¡Diablos, lo hizo de nuevo! Todos en este centro comercial sabrán lo realmente fuerte que puedo decir Jason. Pero en serio, ¿dónde fue? Dios mío, esta multitud es ridícula. ¡Nunca lo encontraré! Aquí está la zona de comida. Oh, Jason, está al otro lado de la calle. ¿Por qué está al otro lado de la calle? ¿Qué quiere conseguir con eso? Así que Jason corre hacia Ethan en el tráfico intenso y es atropellado por un auto. Diablos, debieron haber llamado a este juego Jason se muere. ¿Cómo murió Jason por esto? Ethan fue el que fue atropellado por el auto. ¡Miren eso! Bueno, eso fue el inicio. Me encantan los videojuegos, son divertidos. Cortamos a 2 años después. La muerte de Jason ha afectado a todos. Todo es oscuro y gris y puedo obligar a Ethan a beber una botella entera de cerveza y volver a guardarla en el refri. Realmente lo está tomando muy mal. Durante toda esta escena puedo caminar e interactuar con objetos aleatorios o puedo hablar con mi hijo. Solo me sentaré aquí. Realmente se ha deschavetado. Podemos sostener el gatillo izquierdo para escuchar los pensamientos de Ethan. Uno de ellos es como Sean prefiere a su madre y no a él. Es como si Ethan fuera el responsable por la muerte de su hermano o algo así. Hagamos algo de cenar para Sean. El microondas cocina el pollo durante 5 segundos nada más y luego está listo. Eso es increíble. Y aquí estoy sentado viendo comer a mi hijo. Todavía no sé por qué prefiere estar con su madre. Es hora de que Sean se vaya a la cama. Subo las escaleras y veo que dibujó a su hermano muriendo. ¡Oh! ¡Eso es tan normal! Ethan y Sean tienen una linda charla sobre por qué Ethan se ve triste y Sean dice algo muy maduro sobre cómo la muerte de Jason no fue su culpa. Ok, 2 cosas. 1, es raro que él diga eso después de dibujar esto. Y 2, esto habría sido un momento muy poderoso si el juego no fallara y los labios de Sean realmente se movieran. You know, Dad, what happened to Jason wasn't your fault. Good night, Sean. Entonces Ethan pierde el conocimiento y después... ¿Quién carajo es ese? Es el despistado detective Scott Shelby. Estamos jugando como él ahora mientras visita a la madre de una de las víctimas del infame asesino de origami. Un asesino que secuestra niños y los ahoga en agua de lluvia. Una idea de la que Son no tenía suficiente. La madre que estamos visitando es Lauren y tenemos que... engañarla para que nos hable sobre su hijo muerto. Ella no cede, Shelby tiene un ataque de asma, este tipo viene a golpear a Lauren, pero Shelby lo pone en su lugar. Dios bendiga a Scott Shelby. Pasemos ahora a Norman, un tercer personaje jugable. Norman Jayden es un agente del FBI y muy bueno en eso. Puede que necesite inhalar un poco de droga, pero bueno, quiero decir, tiene estos lentes geniales que revelan todas estas huellas dactilares y cosas. Buen material. Básicamente en cada escena con Norman tiene que darse una moneda de lo que sea esta cosa. No es un adicto, solo lo hace todos los días. Tengo que mover la cabeza de un lado a otro para mirar diferentes cosas aquí, pero en cambio me gusta hacer que Norman diga, oh, no. De vuelta a Ethan, está con un psiquiatra y le dice que no es responsable por la muerte de Jason. Claro, en el parque con Sean ahora, y es mi misión hacer que este chico me quiera más que a su mamá. ¿Saben lo que eso significa? Es hora de sacar el arma secreta. Saca el boomerang, eso le encantará. Ahora, eso es un niño feliz. Y tan finalmente lo hiciste. Bien, volvamos a sentarnos en la banca y no hablemos. Y luego volvemos a divertirnos, las cosas finalmente están empezando a mejorar. Ethan y Sean se la están pasando bien. Y luego Sean tenía que mencionar a su hermano muerto. ¡Estuvimos tan cerca! Sean se sube al carrusel e Ethan vuelve a perder el conocimiento. Juega un minijuego de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Ethan vuelve a la realidad y se da cuenta de que Sean no ha desaparecido. Es el turno de Norma otra vez. Tiene que esperar en la comisaría, entonces decide sacar sus elegantes lentes del FBI y jugar con una pelota. Es bueno saber que el FBI usa bien su presupuesto. Tenemos nuestra propia oficina y los lentes del FBI nos transportan a un bosque para investigar. Bueno, si hicieras anteojos del FBI también pondrías esa función. Después de que Norm se metiera un pericazo en la nariz, inmediatamente se pasa a Ethan en la comisaría contando todo lo que sabe sobre su hijo desaparecido. Su ex esposa llega y lo culpa inmediatamente por la muerte de Jason y la desaparición de Sean. Ok, eso no ayuda con la situación actual y solo empeora el estado mental de Ethan. Scott Shelby ha vuelto al edificio, chicos. Cuestiona a este cajero porque es otro de los padres de una víctima del asesino de origami. Can I help you, sir? Es señor para usted. My son is dead, Mr. Shelby. Ok, es un buen lugar para dejarlo. Solo estoy mirando la tienda y luego... ¡Oh! ¡Asalto! Tengo que pasar por un montón de cosas diferentes para decir al asaltante. Terminé hablándole de nombres. My name's Scott. What about you? What's your name? ¿Qué tal si todos en la clase nos presentamos con un dato divertido? Pone al asaltante en su lugar y a cambio el cajero nos da una... caja. Gracias. No, es una caja que le envió el asesino de origami. Esa es nuestra señal para irnos y el juego pudo terminar aquí.
Ahora tenemos que jugar como nuestro cuarto personaje principal, Madison. Ella no puede dormir, varios hombres irrumpen en su casa, todo fue un mal sueño. Eso es todo, pero puedes ducharte en esta escena, así que hay desnudez involucrada. Y no cualquier desnudez. ¡Desnudez inútil! Volviendo a Ethan, recibe una misteriosa carta por correo junto con un boleto de taquilla. Realmente está pensando en esto. Ethan pierde el conocimiento. Esta vez está rodeado de personas y puede matarlos con un solo toque. Probablemente haya algo simbólico en esto, pero me gusta tocar a tanta gente como pueda. Es divertido. Muy bien, volvemos a la realidad. Qué bueno que tengo subtítulos. Ethan recibió una caja del asesino de origami. Vuelve a un motel y abrimos la caja por primera vez. Este es un gran momento en el juego, y sí, puedes orinar antes. Es obvio que Ethan debe completar varias pruebas creadas por el asesino de origami para obtener solo un poco de información sobre el paradero de su hijo. ¡Hey, Norm! Estamos discutiendo lo que sabemos sobre el asesino de origami. No mucho, pero ahoga a sus víctimas en agua de lluvia y solo cuando llueve una cierta cantidad. Voy a ver el del clima, haré que detenga la lluvia. Norman, el jefe y la policía van a la casa de este tipo y es un loco y le disparo porque se está poniendo hostil. No estoy seguro de que fuera la mejor decisión que pude haber tomado. Ethan va a la primer prueba que le dio el asesino de origami y tiene que conducir contra el tráfico durante un periodo de tiempo. Y el loco realmente lo hace. El coche explota, pero tenemos algunas pistas sobre la ubicación de Sean. Madison va a quedarse en un motel y se encuentra con el viejo Ethan Mars después de jugar un juego de luz roja a luz verde. Ella le ayuda porque obviamente está dolorido y luego Ethan se va a sufrir un poco más en la próxima prueba, pero primero, ha vuelto amigos, mi personaje menos favorito para jugar. Norman hace pucheros después de matar a ese tipo, pero luego persigue a un criminal a pie. Mi videojuego favorito parece tener efectos de sonido divertidos. Shelby está holgazaneando en la oficina y va... Oh, mierda, si hacer que esas grandes cajas blancas mantienen la comida fría... ¡Oh, sí, refris! Lauren vuelve y conseguimos un nuevo socio en el crimen. Nos dirigimos a una fiesta para interrogar a este tipo que ve caricaturas. Este tipo habla sobre cómo es, de hecho, el asesino de origami. Le habla a sus matones para encargarse de Shelby, los pone en su lugar. Y ahora Ethan llega a la planta de energía para su próxima prueba. Nunca supe cuánto quería un juego de plataformas 2D de Heavy Rain hasta ahora. Parece que tengo que arrastrarme sobre este vidrio roto. Este fue un mal día para usar shorts. Después de un rato de arrastrarse en cristales, ahora Ethan tiene que abrirse camino a través de la electricidad. Este es uno de los aspectos más únicos de la jugabilidad de Heavy Rain, cómo te obliga a mantener pulsados varios botones, y algunas de las combinaciones de botones que tienes que hacer son realmente incómodas, lo que hace la escena mucho más tensa. Muy bien, elogia a Heavy Rain y eso debería ser suficiente por hoy. Y después de eso tenemos más pistas sobre la ubicación de su hijo desaparecido. Sí, me encantan los acertijos. Madison se da cuenta de que Ethan está acostado y decide ayudarlo. Porque ella es una gran persona. Incluso después de notar las figuras de origami en su escritorio, lo que podría implicar que él es el asesino de origami, ella todavía lo ayuda. Porque ella es una gran persona. Y resulta que la ex esposa de Ethan le está diciendo a la policía que ella piensa que Ethan está actuando raro. Pues no mames, un hijo está muerto y el otro fue secuestrado. Ella dice que como él está actuando raro, podría ser el asesino de origami. Shelby visita al padre de este chico y está como, ¿es el asesino? ¿Es él? Y ahora Ethan, su siguiente prueba es... cortar uno de sus dedos. ¡Ni m***! Ethan no corta uno de sus dedos y se va. Madison sigue a Ethan y justo cuando se va, la policía está afuera listo para arrestarlo. Madison ayuda a Ethan a escapar. Porque ella es una gran persona. Pero Ethan es arrestado, lo interrogan, pero él no cede. Ni siquiera recuerdo si había una regla de que no podía decirle a cualquiera lo que el asesino de origami le estaba diciendo que haga, pero aún así siento que si le diera toda la información que tiene a la policía, podrían encontrar a Sean sin que Ethan... potencialmente se corte un dedo, pero ya saben cómo sea. Verdi está confiando de que Ethan es el asesino, pero Norm no. Incluso entra en una simulación para tocar mal el piano, contándole a su mayordomo virtual todos sus problemas. Norm deja escapar a Ethan porque confía en que Ethan está diciendo la verdad cuando dice que es el único que puede salvar a su hijo. Shelby visita a un vendedor de máquinas de escribir porque el asesino de origami usó una para escribir sus cartas. Realmente no tiene nada mejor que hacer. Pero el asesino de origami mató al vendedor de máquinas de escribir porque estaban fisgoneando demasiado. De camino a casa tengo que pensar en una respuesta para Lauren. Esta. You're gonna be a good girl. You're gonna go home and let me get on with my investigation. ¿Qué demonios fue eso? Ethan tiene que matar a un hombre para su próxima prueba. No, porque me salté el último, supongo que tengo que hacerlo. Madison investiga un poco sola, yendo a la casa de este tipo y la empuja y trata de operarla. Nunca confíes en un hombre con camisa hawaiana. A Lauren se le ocurre una idea: verificar a todos los que arreglaron una máquina de escribir y que estuvieran suscritos a revistas de origami. Y se encuentran con el nombre John Shepard, un niño que murió hace años. Se revela que John Shepard murió ahogado. Jugamos como su hermano en esta secuencia de flashback. Quizás el hermano resultó ser el asesino y estuvo usando el nombre de John todos estos años. Tendremos que acelerar el final. Madison va a este club para interrogar a este tipo sobre los apartamentos que alquiló de este raro. Norman va al mismo club, pero llegó después de que el asesino de origami vino a matar a este tipo porque hablaba demasiado. Norm se pelea con el tipo, pero escapa. Siento que tal vez había una manera de obtener más información. Quizás cámaras de seguridad.
Madison regresa al motel para encontrar a Ethan. Dice que tuvo que matar a un hombre y caldean. ¿Qué? Ethan descubre que Madison es una periodista que solo hablaba con él para una historia. Él la perdona. Ethan huye de la policía. El padre de ese tipo se encarga de Shelby y Lauren. Shelby nada, Lauren muere, y busca venganza asaltando la casa del tipo y matando a todos y cada uno de sus guardias. Aunque le salva de tener un ataque al corazón al final, él tiene un corazón de oro. Madison habla con la mamá de John Shepard y aunque tiene Alzheimer, consigue recordar el nombre de su otro hijo. Ahora Ethan está en su prueba final, tiene que beber veneno y solo tiene una hora antes de morir, por lo que tiene que correr hacia su hijo con la dirección final. Oh Dios, más vale que me den un trofeo por esto. Norm investiga más y resulta que el asesino de Origami y el hijo de John Shepard todo este tiempo fue Scott Shelby. ¡No puede ser el asesino! ¡Tiene asma! Actúa como detective privado y habla con las familias de las víctimas para reunir toda la evidencia que puedan y deshacerse de ella. He escuchado planes aún más malvados. Madison llega a la casa de Shelby y la encierra en su bóveda mientras la quema hasta los cimientos. Madison entra en el refri mientras el lugar se quema, llama a Norm para decirle que el asesino era Scott, ni siquiera sabía que tenía su número. Ethan llega para salvar a Sean y Norm vence a Shelby. Salva a Sean y Shelby cae en esto. Todo el mundo tiene un final feliz en mi juego. Ethan y Madison se juntan, Scott Shelby está totalmente muerto, Norm renuncia a los chochos y se va a un programa de entrevistas. Oh, y el veneno que Ethan bebió aparentemente no era veneno y vivió. Y eso fue Heavy Rain. El final puede ser diferente para cada quien en este juego. El juego no acaba si algún personaje muere o tomas una mala decisión o lo que sea. Creo que obtuve uno de los mejores finales en general. Claro, Lauren murió, pero... Pero, para responder a la pregunta, ¿me gustó Heavy Rain? No tengo ni idea. ¿Disfruté mi tiempo con este juego? Sí, lo disfruté por las razones por las que David Cage quería que disfrutara. Oh, Dios, no. Me encantaría tomarme este juego en serio. Pero es muy tonto. ¿Cómo murió Jason por esto? ¿Por qué Sean está tan feliz en mi final? Este es él después de que no solo su hermano muriera, pero lo torturaran durante días y días. Estaba mucho más deprimido antes de ser secuestrado. ¿Esto no lo dejaría aún más traumado? ¿Cómo es que Ethan escapó de la comisaría tan fácilmente? Él es literalmente el principal sospechoso del crimen más grande que está ocurriendo en este momento. ¿Y cómo es que nadie pregunta cómo escapó? Norm ni siquiera fue castigado. ¿Cómo es que Shelby dejó todo este vidrio roto para que alguien se arrastrara? El hombre es del tamaño de una casa pequeña y el vidrio va en múltiples direcciones en este pequeño túnel. Si Scott Shelby intentaba mantener a la policía lejos de él, destruyendo todas y cada una de las pruebas de sus asesinatos, ¿por qué chocaría su coche en la casa de este tipo y mataría a todos estos guardias de seguridad solo para decirle a este tipo que lo deje en paz? Además, acaba de empezar a buscar pruebas años después de que asesinara a esos niños. ¿Por qué los padres no dieron evidencia a la policía cuando ocurrieron los asesinatos? Disfruté mi tiempo con este juego porque nunca me aburrió, siempre fue entretenido y me gustó el giro, pero la historia en general no fue tan buena. Odiaba a la mayoría de los personajes, pensé que Ethan era algo tonto, su esposa era absolutamente insoportable. Madison estaba bien, pero sentí que podría sacarla de la historia y hubiera sido lo mismo. Norman me pareció aburrido y me rompe el corazón que mi personaje favorito terminó siendo el asesino. Para un videojuego similar a una película que la trama pueda bifurcarse en múltiples direcciones diferentes, está bastante bien para una historia de videojuego en 2010. Pero aquí está la cosa, como un videojuego, esto no es tan bueno. Como película, esto es basura. Sin embargo, creo que funciona bastante bien como un drama interactivo. Oh, mi obsesión con los aburridos personajes de Heavy Rain ha arruinado un poco mi vida en estos días. No he limpiado mi cocina en días. Lo dejaré así. Miren, dejar basura en el suelo es una gran forma de saber si tienen ratas en la casa. Sabré si tengo ratas si se comen la comida.